Yo creo que hay tres cuestiones importantes. Efectivamente estamos en un momento excepcional, pero hay que decir que ante la respuesta de Ortúzar, de que llega tarde y además digamos que no es realista, literalmente lo decía, hay que decir que esta propuesta se presentó tal cual, literalmente, en el periodo electoral de elecciones autonómicas con una propuesta. Yo creo que fue digamos el leitmotiv, casi podríamos llamarlo así, de la campaña de Euskal Herria Bildu, a ser desde luego una extensión de acuerdo tanto a Podemos como al Partido Nacionalista Vasco, un acuerdo de país en base a tres principios fundamentales: paz y convivencia, derechos sociales, civiles y políticos, y avanzar en la ponencia de autogobierno, en este caso en el marco parlamentario. Yo creo que en esos tres aspectos se hizo una propuesta y además de eso yo creo que lo hicimos con una visión bastante realista y bastante clara. Tenemos las fuerzas del cambio en Nafarroa, hay un acuerdo de gobierno amplio en Nafarroa para eliminar precisamente de las instituciones o del poder, mejor dicho, al régimen de UPN que durante tanto tiempo ha estado. Yo creo que era una propuesta factible, que lo sigue siendo ahora mismo y que además no llega tarde porque se sigue manteniendo. Pero sin embargo, claro, nos encontramos esta semana con que Bildu se abstiene con el tema del cupo y, a nuestro juicio, da un espectáculo y crea una incertidumbre, y entonces eso hace que se enfríe cualquier tipo de relación. Lo que pasa es y que dice, bueno, aquí juntar peras y manzanas cada vez es más difícil, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que por primera vez hay un cuestionamiento claro de lo que es el contenido. Y precisamente una abstención crítica, primero, en las formas. Sí. Nos parece que un acuerdo tan importante no tenía que haberse cerrado en un despacho entre el Gobierno vasco, o en este caso entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. De gobierno a gobierno. El PNV lo único que ha hecho es permitir que gobierno a gobierno... Tú lo has dicho antes y Rosa también lo ha reiterado. Es un patrimonio, digamos, de vascas y vascos. Sí. Es un acuerdo muy importante, un acuerdo de país que requiere al menos que hubiese pasado por una organización, o sea, por una administración parlamentaria en este caso. Y luego, por otra parte también, claro, es lícito hacer una crítica de cuando te deben 100 millones, te los dan tarde y te dan 80, y con eso tú lo vendes como el acuerdo del siglo. Pero Diana, o todo o nada. Pues hay que ser honestos y decir la realidad, y las abstenciones en base a esos criterios que me parecen completamente objetivos, y que lo que me parece es que tiene que hacer reflexionar a la ciudadanía en el marco en el que estamos, que no es un marco bilateral, porque para que sea bilateral tienen que ser de Estado a Estado, no es un marco bilateral, sino que es un marco de subordinación de un Estado a una comunidad autónoma, que, ojo, que recordemos que es un gobierno que tiene en cualquier momento la aplicación del 155 encima de la mesa para aquellos que lo incumplen. ¿Qué ha hecho el PNV? Aprovechar una circunstancia en la cual hacen falta tus votos y dices, oye, yo no empiezo a negociar si esto no se arregla. Y eso se arregla de institución a institución. Y eso se ha hecho a través de las diputaciones, de las juntas generales y del gobierno vasco. Ahora, si queremos un tipo de negociación pues radiado en la plaza pública, pues ahí con una orquesta sinfónica al lado, pues eso no es posible. Yo creo que cuando estaba Garitano en la Diputación de Guipúzcoa, no hizo eso, no hizo esa negociación en la plaza de Guipúzcoa, la hizo donde tenía que hacerla, en un despacho, que donde se hacen las cosas. Pero se tendrá que contar con las fuerzas políticas. Yo tengo muy claro que ante una negociación, un acuerdo de tal calado para este país, por lo menos, avisar de lo que se va a llevar a Madrid, poner encima de la mesa y por lo menos tener un criterio o digamos, un análisis de las formaciones políticas de este país. Si viene el señor Otegi y dice, no, es que no me gusta, ¿qué hace? No lo sabes porque no has llamado a preguntar, a saber qué van a decir. Claro, si no se llama, si no se busca el acuerdo y la negociación... Y tú desde casa dices, es una porquería de acuerdo porque resulta que no se ha consultado conmigo, es decir, conmigo, y luego también pues nos debían 1.800 el propio contenido del acuerdo, resulta que son 1.400. Es que se puede una negociación, ese es el problema. Sí, discrepar se puede discrepar, pero lo que no se puede es poner palos en la rueda. Palos en la rueda. Sí, y entonces llegar a Madrid y decir, yo estoy de quiera. acuerdo con el concierto. Hombre, es un espectáculo poco edificante, que es lo que dice... No, porque ahí estás haciendo demagogia, porque no estamos hablando de concierto económico. El concierto económico yo creo que se dejó muy claro, y además una cosa era la votación para el concierto económico y otra muy distinta para el cupo. Yo creo que aquí no se puede hacer demagogia en ese sentido. Claro que se puede hacer demagogia, como tú dices, porque en el año 80 no queríais ni el concierto, porque en el año 80, ¿sabes lo que decíais? Que era el cordón umbilical que nos unía con España. En el Constitucional, leyes muy importantes que están a día de hoy en el Constitucional,
que ni siquiera, es que vulneran hasta nuestra propia autonomía Pues sí, parlamentaria claro en esta que comunidad sí, autónoma claro o en que Nafarroa. sí. Para llegar a acuerdos de país ante un momento de excepción, pero que también se hizo al inicio de esta campaña electoral. ¿Por qué el Partido Nacionalista Vasco huyó y rehuyó a contestar a Euskal Herria Bildu en un periodo electoral cuando sabía que Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco iban a tener una clara mayoría la mesa por este en el lado, Parlamento? Rosa. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Otegui, lo que viene, ahí Euskadi va a estar Precisamente debilitado este en la fin de negociación. semana hemos hecho referencia a la ponencia de autogobierno del Parlamento, aunar una mayoría conformada por Partido Nacionalista Vasco, por Elkarrekin Podemos y por Euskal Herria Bildu, porque sabemos exactamente que el Partido Socialista está en contra de cualquier referéndum o cualquier propuesta que vaya en pro de la democracia, de preguntar, y el Partido Popular es el del 155. Pero buscar los acuerdos puntuales dentro de la ponencia de autogobierno, en el que ahí seguramente tengamos puntos en común, es muy distinto a llamar un frente anti-155. No tiene nada que ver la propuesta. O es una cosa o es otra. No. Tiene relación completamente directa, porque para eso está la fase mayoría social en la calle, la fase institucional, y para eso hay diferentes herramientas de las que nos dotamos para poder avanzar en esos términos. En una mayoría social en la calle también pasa por lo que se hizo, una oferta política que se hizo antes que todo esto, que se hizo una mayoría sindical en el país y a movimientos sociales, etcétera, etcétera, a seguir avanzando en términos de democracia. Eduardo. Desde luego abundar en ello. Por tanto, aquí lo que tiene que hacer la izquierda Abertzale es presentar una propuesta adecuada, modificar la ley del concierto, donde lo tiene que hacer el Congreso de los Diputados, ley 12/2002, y la ley quinquenal del cupo cuando corresponda. Pero claro, abstenerse como tal... Pero a ver, esto... Creo que tiene poca justificación. Es que es poco serio decirlo cuando hay una diputada y un diputado, representantes de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados. Dos personas van a presentar una propuesta y va a ser favorable. A ver, vamos a ser objetivos. Nosotros, Esto no se da de esta yo no manera, lo puedo hacer, Eduardo. desde luego, pero yo no lo puedo modificar, lo podrán modificar ellos. Pero una propuesta de modificación, para ello, para un trabajo de este tipo, se tiene que llegar a un acuerdo desde aquí, Bueno, pero por lo desde menos Araba, sabríamos. Vizcaya y Pero Guipúzcoa, lo para que ser hay, trasladado. Una fíjate. mayoría política tiene que llevarlo a cabo desde aquí. Si no, ¿qué fuerza, qué presión, qué sentido va a tener? Muy interesantes y en los que se podía haber abundado bastante más. Creo que ese es el mecanismo. Para es eso decir, se ayer necesitan Ortúzar- alianzas entre las fuerzas políticas vascas, para ahondar en estos términos. Perdonadme, Blanca Sáez, Rajoy. Socialista, ¿eh? Está bien, sí, no, los Sin hay en duda. todos los partidos. Pero mira, fíjate, este discurso de Rajoy es mejor que el de Bildu. Está a favor del concierto y del cupo, ¿no? Claro. Es decir, que bueno, y ellos estaban en a contra. ver si va a decir lo contrario en las puertas de un proceso presupuestario en el que el Partido Nacionalista Vasco va a apoyar al Partido El mundo de Bildu Popular. tiene un miedo escénico al pacto. Mira, Antonio Ortúzar. hablando de pactos, El con Martín señor Garitano. Martín Garitano la se fue a Madrid y propuesta- sacó una foto Perdón. sonriente de oreja a oreja Mira, con el toro. hablando de acuerdos, precisamente la Diputación de Guipúzcoa, uno de los acuerdos más significativos y simbólicos con el Partido Socialista, que donde digo Diego, es precisamente el impuesto a las grandes fortunas, a un 1% de la población más rica que estaba tributando en ¿Y cuál Guipúzcoa. fue- y cuál fue Y el ahora efecto- no y cuál- solo cuál es fue el que efecto bajaron, de sino eso? que es que van a reducir todavía más, incluso a niveles que están fuera del Estado. Bueno, o sea es que decir, sí. es vergonzoso. Es que Y- veis muchas películas de Robin No, Hood. claro. Y entonces, claro, Aquí al se final negocia en vas a base a ver tú como- contenidos, no en base Claro, a cambio de cromos, que es no, como está acostumbrado, por ejemplo, el Partido Socialista a No, pero llevar es a que, cabo. Diana, es que... Conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco sacamos adelante la ley de turismo en la pasada legislatura. Joder, pues no se Estuve nota. yo en ese Pues no se proceso de nota, negociación. Que no se nota, hombre. Y estuvo Iker Casanova. Y, efectivamente, estuvimos y Iker resulta y que yo. fue el Iker Casanova que dijo lo que dijo. Oye, posteriormente, ¿eh? perdona, si se incumplen propuestas, hay que denunciarlas. Uy, Y claro, organizar una faltaría campaña más. contra el turismo. Turistas go home, ¿no? Pues fíjate qué bien, ¿no? La Es libertad decir, de expresión, que- ¿desde sí, cuándo está prohibida? No, hombre, pero no una campaña contra el Y turismo. perdona, porque eso es mentira, no es una campaña contra el turismo. No, precisamente la verdad es que hay fue unas muy fina. bases del turismo Fue muy fina, sostenible a ver, que faltan cuando se 5 minutos para las alteran 12. hay que Atención, porque denunciarlas. oteando, vamos a explicar qué es el concierto, vamos a dar argumentos. Yo imagino que es muy Que difícil. yo creo que pero- incluso si también se es muy explica Juliana, bien, ¿eh? muchas comunidades autónomas dirían, pues igual no me interesa tener esta situación, porque recordemos que prácticamente pagamos
un porcentaje mayor al que recibimos. Por tanto, tienes que tener una solvencia económica bastante importante como comunidad autónoma para hacer frente a un acuerdo de semejante envergadura. Es desconocimiento, pero es como lo que pasa con muchísimos populismos por desconocimiento y que hay que explicar, hay que hacer pedagogía porque es muy serio lo que está pasando. Te voy a dar 2 nombres más. Sí, yo creo que la esperanza que tenemos de avanzar en estos términos es precisamente la ley vasca que va a salir adelante contra la violencia machista, precisamente que va a incluir todas aquellas casuísticas que se quedan fuera de la propia legislación y desde luego que va a llevar consigo incremento de recursos que son fundamentales y necesarios y una serie de cambios en las políticas y de coordinación interinstitucional que es fundamental para desde luego avanzar y para que desde luego las víctimas vean que una denuncia sí puede llegar a buen puerto, porque hoy en día denunciar no te garantiza que tus derechos estén solventados. Fíjate, y esto es muy importante. Y luego hay otra cuestión que yo creo que está a debate y que siempre ha estado ahí, que es muy importante, y es precisamente estudiar las posibilidades de mayor persecución al agresor y no precisamente a la víctima. Ha sufrido un proceso de violencia, digamos que los escoltas o la vigilancia tendría que ir hacia el agresor, no tener un maromo adicional en todo esto. Y yo creo que eso pero hay una cuestión de fondo, y es que vivimos en una sociedad completamente machista y patriarcal, claro, que desde luego a la mitad de la población la considera completamente inferior y la considera un objeto y por tanto libre para hacer con esa mujer a mí sí me parece que es el elemento. Hay una cuestión muy importante y es bendita hemeroteca. Hace unos meses el consejero Aspioso dio una rueda de prensa específicamente para hablar del impuesto de sociedades y de lo que veían tras hacer un análisis y de la necesidad de incrementar este impuesto porque estaba muy bajo en relación a cómo veían y cuál era la perspectiva, que incluso en ese momento salimos públicamente a decir, joder, nos estáis dando la razón. Posteriormente, los 3 responsables de las diputaciones digamos que al unísono también acompasaron esa rueda de prensa que dio el consejero Azpiazu en torno a esta cuestión. Y resulta que unos meses después nos quieren vender, en primer lugar, un acuerdo que favorece a la derecha más recalcitrante del Estado español y el 10% que tiene en este país. Nos quieren vender un acuerdo en el que dicen que se va a recaudar de la misma manera cuando por una cuestión simple de aritmética, de matemática, no se va a recaudar de la misma manera y por tanto se verán afectadas las ciudadanas y ciudadanos de este país, que son al fin y al cabo quienes somos beneficiarias de los servicios públicos derivados de estos valores impositivos. Es vergonzoso que nos quieran vender este tipo de acuerdos que además hace unos meses nos estaban diciendo justo lo contrario, la necesidad de subir y que veíamos ahí las posibilidades de llegar a un acuerdo en base a contenidos y que se hayan plegado a los intereses del Partido Popular para poder llegar a un acuerdo presupuestario en base a cambio de cromos y no en base a contenidos. Esto es vergonzoso. No, o sea, la política es cambio de cromos y si no te has enterado, pues muy mal andas, Diana. Porque hay que cambiar cromos peyorativamente, como tú lo planteas. Tendría que ser en base a honestidad y en base a contenidos, no en base a trepas y en base a favorecer a los intereses de los que luego dan el trabajo de las puertas giratorias. Si hacemos un programa dentro de un año, si estamos aquí todavía vivos, vas a ver tú cómo la recaudación ha subido. ¿Y por qué Azpiazu hace unos meses dijo justamente lo contrario? ¿Qué es lo que ha llevado al Partido Nacionalista Vasco a de repente cambiar tanto? No lo sé, pero ¿Cómo nos va a explicar el consejero ahora su acuerdo? Pero da la casualidad de que, claro, tenemos una situación, tendrás razón. Bueno, es una apuesta y en política tienen que ser apuestas. Los números la apuesta vuestra, pero ya se ha visto con la reforma fiscal del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en la pasada legislatura, ya se vio que en ese momento aquello que nos vendieron como la gran reforma fiscal con unos resultados económicos impresionantes, los resultados posteriores dieron como muestra que un acuerdo de estas características era insuficiente y ahora se hace un acuerdo para empeorar. Independentista, no así tanto en votos, pero sí en escaños, y dejaría a los comunes como árbitro. ¿Qué os parece? Bueno, encuestas son, vale, lo que queráis. Y la situación es muy volátil además ahora en Cataluña. Que Ciudadanos saque solamente 4 escaños por debajo de la mayoría de Esquerra Republicana, que sería quien ganaría las elecciones como partido político, es que, en fin, yo alucino. Pero es que no nos tiene que extrañar, porque es que siempre hacen lo mismo con Ciudadanos. Si sería por las encuestas, Ciudadanos ganaría las elecciones en Cataluña.
porque es tremendo. O sea, la realidad... todas, ¿eh? Tiene un efecto No todas, negativo ¿eh? también. Ese resultado tiene un efecto No, negativo. pero las encuestas de determinados medios españoles, como puede ser El País, que tienen un empeño en que la ciudadanía de Cataluña les entre por la mente en la votación a Ciudadanos. Y no va a pasar. La Es que recuerdo desde esto la fuente sencillamente Metroscopia. no va a dar. Hombre, yo creo que quienes han, las ciudadanas y ciudadanos catalanes que han sufrido en primera persona la represión del Estado español, entienden perfectamente las consecuencias que esto ha traído, porque si hay verdaderamente personas que se han visto afectadas son las ciudadanas y ciudadanos catalanes víctimas de las palizas del 1 de octubre y la representación institucional catalana que está encarcelada y otros en el exilio. O sea, yo creo que esto es una consecuencia directa de todo ello y que por tanto las ciudadanas y ciudadanos sabrán ver exactamente por qué se ha llegado a este ¿Y tú no punto. crees que hubiera sido mejor que hubiera Yo creo que eso... Yo creo que en cierto modo también lo que... Yo lo que creo es que el Estado español, si hubiese sido verdaderamente un garante de la democracia, como afirma, tanto llenándose la boca, cuando sabemos perfectamente que es absolutamente mentira, no hubiese dejado llegar hasta ese punto, porque incluso si hubiese llegado a un término de un referéndum con las garantías necesarias. No, Por tanto, lo que ha propuesto el Estado español como alternativa para Cataluña es la aplicación del 155, la represión de los derechos civiles y políticos del pueblo de Cataluña, empezando por sus responsables máximos institucionales, y estos son los resultados que hemos tenido. Los partidos, la campaña va evolucionando hacia qué vamos a hacer después de las elecciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Sin embargo, Puigdemont está apelando hacia atrás. Yo creo que también los medios de comunicación hacen incidencia en este tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, la entrevista a la que se hacía antes referencia en torno a la Unión Europea, efectivamente, él decía incluso... Yo soy de los que pienso que yo permanecería en la Unión Europea, que podrás compartir o no, pero me parece que luego dijo una cuestión que es totalmente de cajón. Y es que con esta Unión Europea actual, que no es precisamente lo que decía Mariano Rajoy, región del mundo con mayor democracia, libertad y derechos humanos, no es precisamente por esto, y me parece que sería incluso de higiene democrática hacer un referéndum no solo en Cataluña, en cualquier sitio, de si estamos conformes con esta Unión Europea que está dejando morir a la gente en las fronteras, pero que no mantiene a líderes políticos en impunidad, que permite una represión como la que ha pasado en Cataluña, y por tanto no es para nada descabellado, más bien todo lo contrario, es democracia. A mí lo que me parece verdaderamente tremendo es que estas reuniones efectivamente se daban en calidad de Lehendakari, que se elabore un memorándum para su partido y no de cuentas a la ciudadanía vasca de en los términos, en fase de memorándum, proyecto, palabras, declaraciones de lo que se estaba tratando allí. Me parece que esto es bastante serio y falta de transparencia y falta de seriedad. El PNV es muy opaco. Negociando el cupo es muy opaco, informando sobre Puigdemont es muy opaco. Hay negociaciones que no se pueden... En vez de ridiculizarlo, habrá que hacer igual de autocrítica. Ya me gustaría a mí... Urkullu es un afiliado del PNV. Es el Lehendakari... Sí, de todos los vascos, pero no está haciendo ese trabajo como Lehendakari. Han recurrido a él como Lehendakari porque lo está haciendo muy bien y porque es hombre de orden, es hombre de respeto, es hombre valorado y es hombre que en un momento determinado puede poner un poco de juicio a una situación bloqueada. El memorándum fue para su partido, no fue... Y fue en calidad de Lehendakari que estuvo actuando y fue para su partido. A ver, es suficiente. Diana. Yo creo que esperamos, desde luego, que este juicio o que esta sentencia vaya a ser ejemplar y que permita, desde luego, empezar a dilucidar otra realidad más allá de la impunidad en la que se ha mantenido durante tanto tiempo los casos de agresiones sexuales y de violencia en general machista. Peor de esa estabilidad, insisto, tiene que ir hacia hay futuro. 11.000 apuntados menos que el año pasado. Bueno, no empecemos a hablar de Lambide porque No, tu discurso se desmonta en 5 minutos. No, ¿qué va? O sea, ¿Por qué? Porque que un viceconsejero diga directamente que no lleva ese que es un discurso viejo, mira por dónde. No, pero es la ese realidad. Señor ya no es está. la realidad. Ese señor Iñaki, ya no ha está. habido ningún tipo de reforma en ese ámbito, en Lambide, bien. por ejemplo. O sea, quiero decir, es... Pero, ¿y los 11.000 personas que ya no están en Lambide, qué pasa? ¿Esos dónde están? Bueno, ¿y las ¿trabajando? que están, en qué condiciones están? Bueno, porque se habla mucho en términos económicos es de que lo que sube o baja el paro, pero no de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores. Y os quedáis con la nada. Hombre, Iñaki, por favor. Es que, a ver, yo lo que creo, y es que en esto tendríamos que estar de acuerdo, es que no se puede ser autocomplaciente. No se puede y hay que hacer autocrítica. O sea, todo no funciona de maravilla cuando aquí salimos de ETV y hay gente durmiendo en la calle porque no tiene un sitio al que ir a dormir.
Hay gente en la calle, no tiene nada, absolutamente nada. Y con eso solo tendríamos que hacer autocrítica para ver que hay muchísimo por hacer, que hay muchísimo por hacer. Autocrítica significa hazte tú primero la autocrítica, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo para que ese señor no duerma en la calle? Pues mira, ¿no? Ya me gustaría estar en el gobierno para que mis propuestas se vieran escuchadas. Para estar en el gobierno necesitas otras cosas. Pues te voy a decir una cosa, conseguimos en Esquerraldea que se abra una terpe precisamente para las personas sin techo, como estas personas que están aquí fuera, gracias a nuestra lucha de legislatura tras legislatura pidiendo exactamente lo mismo. O sea, porque desde luego, mientras haya una sola persona que carezca de derechos fundamentales, habrá sido un fracaso. Y no podemos ser autocomplacientes y ver, y por supuesto que estamos mejor que en muchos otros ámbitos, pero por supuesto que hay que mejorar en muchos ámbitos. Y desde luego, si es para mejorar, ahí vamos a estar. Esa es la historia. Talán, mira por dónde. Oye, Hablemos cuando se hace una reforma energética no se hace pensando en las personas que están padeciendo pobreza energética. Se hace precisamente en relación a la industria. Pero hay una cuestión muy importante, y yo te voy a decir, mira, y ahora que nos acercamos a las fechas precisamente de Navidad, ¿por qué año tras año, en este periodo precisamente, se llenan los bancos de alimentos de toneladas y toneladas que posteriormente son desocupadas en muy poco tiempo? Si no se necesitaría, no existirían estos bancos de alimentos recogiendo, haciendo campañas como las que hacen. Pero un 20%... Porque hay una necesidad, sí, Iñaki. Claro que sí. En primer lugar, ¿por qué se hace ahora? Porque la Navidad es una fiesta familiar y es una fiesta que mueve los corazones. Pero si no se necesitaría, no se haría ningún tipo de recolecta. Vivimos una crisis económica que... Ahora, yo también, mira, te digo una cosa, Eduardo. Yo creo que si el Partido Socialista no estuviera o no daría en términos de cifras las cuentas para ser un gobierno, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco podría hacer un gobierno con el Partido Popular. Si estamos viendo que lo están aprobando hasta las reformas fiscales que quieren y están... Porque claro, yo puedo decir, ese es el lenguaje de un marxista-leninista comunista que no es un secretario general de un secretario sindicato. general de un sindicato mayoritario que tiene 100.000 nada más y nada menos que asociados a su sindicato, 100.000 personas. Ya recuerdo, yo le conocí a Manuel Robles Aránguiz y tú sabes que nació LSTV en 1911 del PNV, ¿no? Es decir, ¿por qué? Un partido de derechas no creó un sindicato. Mira por dónde. Y creó un sindicato. ¿Cuánto ha pasado desde 1911 a 2017? ¿Cuánto tiempo ha pasado, ¿Cuántos Iñaki? partidos de derecha has visto que creen Algunos sindicatos? seguís ahí desde hace tantos años, pero otros... Lo que pasa es que este señor está absolutamente desbarra continuamente, no ve nada positivo, todo es negativo, a diferencia de aquel entrenador famoso, y entonces, claro, pues dice lo que dice. O sea, tú en este momento llegas al acuerdo mejor que puede haber en relación con los trabajadores y también será malo. ¿Por qué? Porque hazlo, haz la prueba. No, pero la política que haga algo la política es el arte de lo posible, ¿no? Y de hacer posible lo necesario. Y no... Se creó en su momento y muy bien, pero tenemos que recordar ahora mismo la campaña de la Diputación Foral de Vizcaya, que es absolutamente vergonzosa y que se parece a la de Maroto en Gasteiz. Ayuda sí, control también, pero no explicamos exactamente las cifras reales de lo que suponen las ayudas económicas y de lo que supone verdaderamente ese fraude supuesto que tanto se habla en las ayudas sociales, que es que es una milésima, pero como no explicamos, aprovechamos estos populismos para seguir también alimentando a vuestros socios de gobierno los partidos de la derecha. Al final, en todo tiene que haber un control, sobre todo para garantizar que esas ayudas sociales lleguen a todos los demás. Pero con el fraude fiscal no sois tan... Y el fraude fiscal son miles de millones. Mira, y yo creo que con el tema de la fraude RGI, en las ayudas está demostrado. Habría que plantearse cuál ha sido el fraude de la RGI para que una unidad de la policía, en este caso de la Ertzaintza, tenga precisamente una unidad de investigación sobre los posibles casos y no tiene que ha habido, fraude fiscal, porque ¿no? ha existido. Y por tanto yo creo que todos los controles tienen que llegar a todo ello. Probablemente el destino final y mejor de la RGI sería suprimirlo. Pero suprimirlo precisamente para que las personas que de alguna forma tienen que estar protegidas se les ayude de otra forma distinta. Con se empieza por estos acuerdos o estas historias conjuntas y se acaba ya pues por pedir que se cierre la RGI. No ir precisamente a buscar hay un trabajo, requisito mínimo de empadronamiento de 3 Diana. años. Tú dile a una familia migrante que tiene que pasar 3 años para acceder a una renta de garantía de ingresos trabajando en la economía sumergida porque no tiene derecho a acceder burocráticamente a un permiso de residencia, de un acuerdo presupuestario cocinado para aprobar los presupuestos en el Parlamento Vasco, pero en realidad son las Juntas Generales de cada territorio las que deben aprobar el cambio de normativa. Sí, pero compuestas por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista, con lo cual que el Partido Nacionalista Vasco tiene 122 años y el Partido Socialista tiene 133, que no son gente improvisada, que lleva en este país conociendo este país.
Ay, aquí. Bueno, ¿Por qué hace un así mes, estamos, ¿por qué así hace un mes el estamos. consejero dijo que hacía falta un incremento y ahora se hace una rebaja? Pregúntaselo a él. ¿Para sucumbir a los intereses de la derecha? Entonces, Ya se lo preguntó el aquí otro sois día a Xavier expertos Lapís en a la defender lo noche. indefendible. Y contestó muy bien, además, el consejero. El consejero tiene que velar por los intereses generales de... De la patronal, solamente ¿no? En este caso. ¿Qué patronal ni qué nada? La patronal, son los que están lógicamente, defiende sus aplaudiendo con los intereses. dientes, porque... Y ya, lo que diga ELA y lo que diga LAB no es creíble, porque la gente vive de otra manera. Eso, Efectivamente, hay un señor en la calle sí que está me durmiendo parece solo. brutalmente No, ¿qué va? lamentable. No, pues y no, es pues que no en este caso lo hagas tú, sino que un gobierno que ha pasado, se refleja exactamente lo que tú has dicho, en un gobierno que desprecia a una mayoría sindical. Eso es despreciamos a la mayoría lamentable. sindical. No, porque eso se ha Yo, dado con declaraciones de responsables lo que del no propio aprecio gobierno. es, y lo que que diga se rechace Chiqui de esa Muñoz. manera a los sindicatos, No, eso es no, muy Entre vergonzoso. otras cosas, porque mi aita fue uno de los fundadores de la STV. Por tanto, Pues yo lo no tengo tenéis ningún... muy olvidado, No, Iñaki, que muy, va, al muy contrario. Lo olvidado. que pasa es que este señor no representa, con ese discurso de tierra quemada, no Pues representa representa a los 100.000 intereses. personas que son Sí, claro, a las sí. personas y que también forman parte de Ciudadanos ELA, por representa lo que ejemplo. representa. Pero uno tiene que ser responsable cuando uno... Claro, y es responsable, está defendiendo los Nada. intereses de las trabajadoras y Pues muy trabajadores bien. de este Rosa, país, claro. Considera que una fiscalidad del 24% es más atractivo que no una de 28%. Hombre, es que sería el colmo que dijerais lo contrario, después de haber llegado a un acuerdo al que os subordináis con el Partido Popular. No, porque fuimos nosotros los propiciados de ese acuerdo. Primero lo planteó Rementería, como tú bien has recordado, y luego hemos logrado que... Ya, pero también No, no, Azpiazu no, perdona. planteó lo contrario. Los Es decir, términos aquí eran la cuestión contrarios. es... Se trata de una reforma Ahora me fiscal que encanta, va con porque por si muchísimo acaso más. no han acordado con quienes piden rebajar y precisamente incrementar el impuesto a las grandes fortunas y hacer una reforma fiscal justa y progresiva Y se van para al- un acuerdo presupuestario. Y se van al Congreso de Diputados a decir se que... van a yo los creo que intereses de eso la es una derecha. porque el haber convocado las elecciones tan cerquita de la aplicación del 155 está haciendo que el 155 sea para convocar unas elecciones. Y que eso no es lo mismo que un 155 con la guillotina y cercenando y diciendo a la Ostras, gente ¿estás quitando al justificando el conseller y tal. 155, Iñaki? Yo no pensaba que estoy llegarías hasta ese justificando, punto. pero te estoy Constitucional, diciendo que Eliana, esa o sea, que cercanía de pero, fechas pero no se tiene puede mucha llegar al importancia. punto de justificarlo. Que ya lo sabemos, pero sin embargo, pues tenemos que convivir con esa realidad. Desgraciadamente, yo no hubiera Pues hecho podrían como han utilizarlo hecho los aquí, catalanes. en esta comunidad porque, autónoma, yo perfectamente. conozco a la fiera española y yo sé que la fiera española no la tengo que despertar. Y si la despiertas, la onda expansiva, bueno, pues recentraliza absolutamente todo. Pero- Tú tienes que, en política tienes que usar la cabeza y en la materia gris y saber cuál es tu fuerza y cuál no es la No fuerza. despertar y a qué la es lo fiera que- española es admitir que estamos No. completamente subordinados para el gobierno vasco, estamos subordinados a Madrid y que le tenemos que hacer caso, no sea que se nos vaya a enfadar. Mira, esas son palabras. Claro, y no hace falta que digas que estamos subordinados a Madrid desde el primer momento, que cuando llegas al Has dicho Congreso que digas no se puede- que tienes que jurar no se puede la calentar a la fiera Constitución ahí. por imperativo legal y cosas así. Ya lo sabemos. Hay que... Habrá etcétera. líneas rojas que no van a sobrepasar, o sea, porque no se entendería, y así además creo que ellos mismos lo van a ver, no se entendería que han llegado a un acuerdo precisamente incluso para que Cataluña sea un Estado independiente, partiendo de sus diferencias ideológicas, que son importantes también, desde la CUP hasta PDeCAT, pero teniendo una línea en común. Desde luego, se va a visibilizar el proyecto que tiene cada formación política y qué es lo que puede ofrecer al país, pero desde luego yo A mí me creo parece muy complicado. que va a ser desde el En punto de política vista